día, alabado sea el Señor Todopoderoso. Hoy nos encontramos con un tema importante, un tema muy atacado, un tema muy mencionado por los ateos, por los protestantes, por los agnósticos, por otras religiones y grupos de repente que quieren desvirtuar la gracia de la Iglesia Católica. Hablan de la Iglesia Católica, una iglesia pagana, una iglesia mundana, una iglesia que tiene orígenes de hombre. Pero iniciando con todo esto, ¿por qué creen de dónde viene esa falacia que la Iglesia Católica es mundana? ¿De dónde proviene ese sentido? Uno dice, Constantino fundó en el año 300, Constantino fundó en el año 600, Constantino fundó en el no sé qué cuántos años. La verdad no encontramos entre ellos una coherencia en sus ataques. Unos dicen esto es aquello, uno esto es aquello. Pues la verdad que encontramos en la tradición, encontramos en la historia de la procedencia del cristianismo. Encontramos mesas de altar de culto, de adoración eucarística. Encontramos imágenes de la Virgen María, de los santos, de los apóstoles. Encontramos imágenes de Jesús niño, Jesús recién nacido. Encontramos Jesús adulto, Jesús crucificado. Todas esas imágenes que en el cristianismo primitivo, hablando primer, segundo, tercer siglo, practicaban, no proviene de una cultura pagana, sino una tradición de culto, una adoración a Dios, pero las imágenes icónicas representativas como parte de ese culto, no como dioses diferentes. Podés buscar en todos los documentos, en más de 2000 años, y en ningún documento de la iglesia va a hablar de que María es una diosa, que algún santo es un dios, que hay alguna adoración que no sea a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como Trinidad. Entonces, pregunto y nadie me contesta. He hecho este desafío constantemente, que me demuestren. Y he encontrado a veces artículos de 800 mensajes, 400 mensajes, 1600 mensajes, pero ni uno solo pudo haber fundamentado una sola cosa con una razón y con hechos históricos. Al contrario, yo muestro hechos históricos y dicen que no, solamente en la Biblia. Pero ¿dónde en la Biblia, solamente en la Biblia, habla de que la Iglesia Católica es pagana? Dicen, la Iglesia Católica es la ramera de Apocalipsis, es la ramera de Babilonia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y se entiende que acá. Pero cuando yo le digo, la Iglesia Católica viene de la palabra católica universal, viene de la Biblia, del envío de Jesucristo a los apóstoles a predicar a todo el mundo. No, tiene que decir católica. Pero cuando es ramera, se entiende que. Entonces, ¿dónde quedamos la coherencia? Se entiende que es válido o tiene que estar literalmente el nombre para tener autoridad. Porque nos atacan de dos frentes. No está el nombre de la Iglesia Católica en la Biblia. No existe la palabra católica en la Biblia. Y el otro frente dice que la Iglesia Católica está escrita en Apocalipsis como la ramera. Pero encontramos un sentido. Apocalipsis no habla de una iglesia. Habla de una nación que está sobre 7 colinas. Dicen que es Roma, pagana. Pero Roma dejó de existir como imperio. Vamos a una ciudad pequeñita. Y está sobre 7 colinas. Pero el Vaticano no está sobre Roma. El Vaticano es una nación independiente y está fuera de esas 7 columnas. Encontramos en el Antiguo Testamento, Ezequiel, encontramos otros profetas que hablan de la prostituta de Israel, de Jerusalén. Encontramos cómo hablan que se prostituyó a los reyes, que se prostituyó a los egipcios. Encontramos también la vestimenta, según el mandato de Dios a Aarón, púrpura y escarlata. Qué coincidencia. Los profetas Antiguo Testamento dicen que definían prácticamente todo lo que era Jerusalén con sus 7 colinas. Encontramos también otra coincidencia. Dice que la sangre derramada
por la ramera de los mártires, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús? Jesús en la Biblia no habla, dice: Jerusalén, Jerusalén, no es bueno que un profeta muera fuera de ese lugar, dice. Toda la sangre derramada por Jerusalén de los profetas, inclusive Jesús. Ahí donde la plaza donde yace Jesús fue crucificado, dice Apocalipsis. ¿Y fue crucificado en Roma? No. El Vaticano no existía. El Imperio Romano ya no existe más. Entonces, ¿qué? Se salta algo, los profetas dicen algo, Jesús dice algo. La misma escritura Apocalipsis dice exactamente dónde es el lugar, pero igual ellos no entienden. ¿Tiene que estar o no tiene que estar? Hablan de que nosotros tenemos un culto de Isis, que tenemos todo eso. Vamos a mostrar un poco la falacia en este sentido. ¿De dónde surgió esta idea a lo largo de la historia interpretar que ha sido adaptada por diferentes grupos hacia la Iglesia Católica? Tenemos los albigenses, herejes, agnósticos, posteriormente los reformadores luteranos, Calvino, Knox y antecedentes extraños. Siempre una práctica muy atacada. Inclusive la marca del 666, que es del Papa. Encontramos Ellen White, una de las fundadoras del Séptimo Día. Encontramos todas esas cosas de repente incoherentes. Encontramos mucha confusión. Entre esos ataques hay incoherencias. Y no tienen una preparación histórica, no tienen una formación bíblica. Y yo acá con mi Biblia entiendo lo que quiero. Es así nada más. Pero el tema también que hay en la confusión es que aquel pastor enseña algo, que 1 más 1 es 2. Aquel pastor 1 más 1 es 3. Aquel pastor 1 más 1 es 4. Y otro enseña que 1 más 1 es 0. ¿Qué pasa? No hay una verdad concreta, sino un montón de verdades y vos escoger lo que a vos se te da la gana o que mejor te convence según la oratoria del pastor. Pastor sin formación, sinceramente el 85% no tiene formación teológica, mucho menos histórica, mucho menos antropológica, y encuentran esa falacia en ese sentido. Ahora, para entender el razonamiento a la raíz de estos argumentos, esa falacia, ese silogismo sin sentido, quiero ilustrar algo que pone Greg Otis en un artículo Paganismo de la Iglesia Católica. Los arcos dorados son conocidos por todo el mundo como símbolo significativo de McDonald's. Sin embargo, debemos señalar que los arcos fueron habitualmente usados por antiguos babilonios en sus puertas y palacios. De hecho, pinturas realizadas por los babilonios vemos que sus reyes son representados con marcos en forma de arcos. También sabemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, ordenó a sus súbditos adorar una imagen de oro. Y Babilonia era conocida en el antiguo como la ciudad dorada. Finalmente, nótese que la letra M de McDonald's, la M es 13ª letra del alfabeto inglés, un número reconocido por poseer un poder místico y trae mala suerte. Puede ser una simple coincidencia incluso a que señala que la M, además de McDonald's, claramente hace una referencia a Moloch, un dios pagano del fuego dorado en Babilonia, que utiliza para calentar las comidas de McDonald's moderno. La electricidad que muchos asocian con una forma controlada de fuego. Por tanto, ¿quién puede dudar que la cadena de restaurante McDonald's, conocida por sus arcos dorados, en realidad es un culto misterioso relacionado con el dios fuego dorado por la antigua realeza de Babilonia? Suena muy loco. Cualquier persona ese razonamiento le puedo dar sobre McDonald's un culto secreto pagano. Seguramente se ríen de mí. Lo curioso es que en esencia la misma falacia
utilizada por estos ejemplos, utilizan para fundamentalizar, para probar sus argumentos. Coja bastantes tribus, bastante cuentos, bastante tiempo, brinque de un tiempo a otro, de un país a otro, seleccione, elija semejanzas, porque cualquier cosa se podría probar. Así fácilmente, buscar alguna cultura antigua, alguna diosa pagana con un bebé en brazo, buscar una foto parecida a María cargando a Jesús y luego colocarle como prueba de que la veneración a María proviene realmente de un culto antiguo, de una diosa pagana. Lo mismo con cualquier cosa, creencia, práctica, cultura de hoy, inventada en paralelo basando en similitudes casuales y asumir procedencia en la mínima prueba seria de historia. Y no falta quienes crean que es una investigación seria, un documento. Inclusive le feliciten por ese descubrimiento, entre comillas, si no lo cree. Pregúntale a Dan Brown, que ha hecho millones de esa manera. Según algunos estudiosos eruditos, Moisés nunca existió, sino fue la réplica, la leyenda de la historia gobernante sumerio Sargón Akkad en el 2334 a.C., el cual fue depositado en una canasta de juncos y abandonado en las aguas Frates, hasta que fue rescatado por el aguador que lo adoptó y crió. Actualmente, este estudio realizado sobre el lenguaje origen de ambas historias, se ha descubierto que en la historia de Moisés hay palabras que no pudieron venir de la leyenda babilónica. Y aún muchos creen en la historia de Moisés un recauchado babilonio. Vamos por el segundo ejemplo. Algunos historiadores piensan que la narración de la Biblia, del diluvio, es un plagio de la leyenda sumeria mucho más antigua, conocida como el siglo decía Sudra. Una leyenda, los dioses decían destruir la humanidad a causa de muchas culpas cometidas por este. Sin embargo, el dios Akin advierte que es al rey Siasudra de Saurshurutpat la orden de construir una nave para que pueda salvarse en su familia junto a animales y toda clase de plantas. El diluvio, dice la leyenda, que después de 7 días y 7 noches cesó y Siaduro pudo salir de la barca. Es fácil así encontrar alguna imagen de un sacerdote babilónico, poner similitudes con el papa, con algún sacerdote, obispo. Es tan fácil de repente encontrar una imagen, un símbolo que se parece mucho a uno de los símbolos cristianos. Inclusive la cruz invertida que representa la muerte del papa Pedro, uno de los apóstoles. Porque cuenta la historia de que el Simón Pedro murió de cabeza porque él no se sentía digno. No se trata de un símbolo anticristiano, al contrario, es la muerte del primer papa, de uno de los apóstoles, porque a medida que morían los apóstoles, morían algunos crucificados, apedreados, de diferentes formas. La cruz no es solamente vertical y horizontal, sino que tiene varias formas según la tradición de los romanos, ya que la cruz primeramente no era un símbolo religioso cristiano, era un símbolo de vergüenza, un símbolo de derrota, era un símbolo de sufrimiento, de agonía, del que era azotado, era atacado, pero encontramos también como símbolo religioso de dioses en la antigua Sumeria, en el antiguo también Egipto. Encontramos la cruz ya mucho antes, miles de años antes que el cristianismo utilizara. Entonces podemos tomar una cruz egipcia y poner una cruz cristiana, porque algunos evangélicos aceptan la cruz como símbolo, otros rechazan porque dicen que es pagano. No hay una coherencia de términos, hay tanta confusión, porque no hay un estudio bíblico, no hay un estudio histórico que pueda demostrar, solamente confusión. Y uno puede tomar esto, interpretar de manera personal
Y ahí entra la confusión, cuando no hay un fundamento claro sobre lo que significa cada símbolo. Así también entendemos por el tema de la confusión, por la falta de formación, de entendimiento teológico, simbólico, bíblico, falta de conocimiento sobre la historia, sobre cultura, sobre la tradición. Cuando nos desconectamos de todo eso, empezamos a tener teorías, empezamos a hacer muchas cosas, empezamos a ver que el Papa es satánico, que la iglesia es pagana, que esto es el anticristo, pero mueren los papas, muere la historia y sigue estando uno tras otro. Y cada uno que venga, cada papa que venga va a ser criticado y va a ser atacado y va a ser nombrado como si fuera el anticristo. Pero el anticristo muere y muere y muere y nunca es el fin del mundo. Hay una contradicción, como dije. Cualquier historia, cualquier narración, cualquier momento, saltando de una época a un país, a una cultura de otra, podemos prácticamente demostrar cualquier cosa, por más de que no tengamos una prueba sostenible. Comparar algo parecido con otra cosa no es prueba, simplemente son especulaciones, solamente son supuestos, pero al final no demuestran nada. Lastimosamente la gente son engañadas porque no corroboran. El mal también toma lo bueno, lo pervierte, lo transforma en algo malo. ¿Qué pasa en ese sentido? Encontramos como el hombre mismo, naturaleza buena, es corrompido por la serpiente. Y encontramos muchas veces que la serpiente, símbolo de sanación a Moisés, símbolo de dignidad, fue pervertida y transformada en un símbolo de un Dios diferente a Yahvé. Encontramos como la gente desvía su camino y le da un nuevo simbolismo personal. Y ahí entra la confusión. La esvástica nazi no es que la Iglesia Católica haya comparado, haya utilizado de los nazis. Al contrario, la cruz esvástica es mucho más antigua. Encontramos en los pueblos egipcios, encontramos también en los pueblos cristianos, porque la cuestión del símbolo no es en sí malo, sino el significado que uno le da. Por un celular, vos encontrás, la mayoría son chinos, tailandeses, y ellos no son pueblos realmente cristianos, evangélicos, testigos de Jehová. Si usamos, identificamos todo es pagano, no vamos a ver películas, no vamos a escuchar música, no vamos a encontrar que ni siquiera atuendo vestimenta podemos usar, porque todos tienen prácticamente de origen de algún pueblo pagano. Encontramos la silla, en el cristianismo no usaban sillas, el pueblo de Jerusalén no estaba acostumbrado, eran los reyes, pero los judíos hasta ahora no utilizan la mayoría la vestimenta hoy, pantalón, saco, camisa, corbata, no es una vestimenta religiosa, pero igual los pastores usan como si fueran representantes de Dios. Pero en la Biblia nunca dijo eso. Hay mucha confusión. Estudien, hermanos, fórmense, no caigan en la trampa del maligno. Al caer en la trampa del maligno muchas veces entra la confusión. La confusión no viene de Dios. Dios nos da sabiduría, Dios nos da ciencia, la capacidad de entender, la capacidad de buscar, investigar, crecer. Progresemos hacia ese hombre perfecto. Ese hombre perfecto no tiene confusión, tiene una claridad. Y cuidado de esas falsas acusaciones que vienen todos los días, porque son muy fáciles de mentir, pero necesitas muchas veces de ayuda. Síganse formando, nunca es suficiente la formación, nunca es suficiente de conocer de Dios, conocer del mundo, porque no podemos rechazar las cosas del mundo, porque vivimos en el mundo. Yo no puedo rechazar un gesto, una palabra, porque las palabras también de repente encontramos, vienen de Arabia, vienen de pueblos celtas, muchas utilizaban el castellano. Ni siquiera el castellano podríamos usar si vamos por origen pagano. Entonces, ¿a dónde vamos? Todo es pagano porque y no hay vestimenta cristiana, no hay peinado cristiano, no hay celular marca cristiana. Entonces, ¿qué vamos?
Cada uno interpreta como quiere o nos basamos en lo que es la realidad y hechos históricos. Prácticamente en ese sentido encontramos la verdad de que la iglesia no es pagana, sino la interpretación de muchos. Y ellos son los paganos, pues creen en dioses, creen que María es una diosa, creen que los ángeles son dioses, creen que los santos son dioses, que la imagen es un dios. Y ningún católico cree que la imagen es Jesús, o la imagen de la Virgen de Cacupé, o la Virgen de Nazaret. Son virgen distintas, son diosas. Entonces encontramos el paganismo realmente en la secta protestante, en las sectas fundadas por hombres, porque mi iglesia, la iglesia católica apostólica romana, es fundada por Jesús, que es Dios. Paz y bien, Dios te venga misericordia a cada uno, Dios le ilumine y conceda la paz.